Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Parece que puede con el oro, por el derecho a soñar. Ana Fidelia Quirós levantando el paso, va buscando el primer lugar y una medalla de oro histórica y de coraje. Ana Fidelia Quirós de Cuba, medalla de oro, 1:56:11, mejor registro del año. Un triunfo que hace historia, por lo que contiene, por la medalla al coraje y por el derecho a soñar. Para los últimos 100 metros, bien cerrada la competencia, se va quedando rezagada, la sobre una mesa, Mutola Ana Fidelia, esto es un 1 contra 1, Ana Fidelia va a llevarse la Mutola Ana Fidelia en el sprint, no puede nadie con esta señora de las pistas, y entra en primer lugar, Ana Fidelia Quirós de Cuba. El deportista nace o se hace. El éxito deportivo, el hecho de ser campeón mundial, dependerá de los genes o dependerá del entrenamiento físico. ¿Qué peso tendrá los genes? ¿Qué peso tendrá el entrenamiento físico? Por otra parte, nosotros somos lo que comemos. Y de lo que somos, comemos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos frases? Importante tener presente que hay muchos genes que tienen que ver con la capacidad deportiva, pero tienen también que ver con el riesgo para la salud. Por eso que existen muchos jóvenes que realizan ejercicio en el gimnasio, levantan pesas, pero al final terminan con una hipertensión arterial. Estas preguntas y estas cuestiones lo vamos a abordar en esta saga de conferencias relacionadas con la medicina genómica aplicado a la nutrigenética y a la genética deportiva. Entonces, por favor, los invito a que se queden en su canal Genomiciencia, donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. El eminente científico James Watson, descubridor de la estructura tridimensional de la molécula de ADN conjuntamente con Crick en el año 1953, planteó que antes creíamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Hoy sabemos que está en nuestros genes. Pienso que no solamente es futuro, sino es presente, puesto que el desarrollo que ha tenido la medicina genómica en los últimos tiempos ha garantizado la práctica de la llamada medicina personalizada genómica, una medicina predictiva, una medicina preventiva, proactiva y participativa. Uno de los aspectos que nosotros vamos a abordar en esta saga de conferencias está relacionado con la información genética de acuerdo al tipo de deporte. Ustedes se imaginan a Ana Fidelia Quirós, medallista de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo, practicar, ejemplo, la lucha greco-romana. Ustedes se imaginan a Mijaín López Núñez siendo un atleta que practique el deporte de Ana Fidelia Quirós. Se necesita de una genética especial para ser una estrella deportiva. Si se intercambiasen estos deportes, estos eminentes deportistas se hubiesen conocido a nivel mundial. ¿De qué factores depende la actitud ante el deporte? Bueno, depende de la fuerza cardiovascular, depende de la actitud frente al deporte, o sea, la motivación, depende del entrenamiento invisible, o sea, el sueño, la alimentación, todos los ejercicios para evitar el estrés, bien el estiramiento, etc. Depende de la capacidad pulmonar y depende del tipo de fibra muscular. De manera que la mayoría de los paneles genéticos que existen para estudiar la salud deportiva o para estudiar la genética deportiva depende de genes relacionados con estos aspectos
que acabamos de mencionar. ¿Qué nos interesa evaluar desde el punto de vista genético en un deportista? Bueno, en primer lugar, ¿qué tipo de fibras predominan en su cuerpo? En segundo lugar, ¿cuál es la capacidad cardiovascular y pulmonar que tiene esa persona? ¿Practico ejercicios de resistencia o practico ejercicios de potencia? O sea, practico ejercicios de larga duración, pero donde exista un gasto energético importante y donde yo tenga que tener reservas energéticas importantes, o practico ejercicios de corta duración, pero que se necesita de fuerza y de potencia. Bien, ¿cómo es la fuerza muscular de ese individuo? Pero también existen otros elementos, y es qué riesgo de salud adicionales tienen mis genes, cómo voy a gestionar las grasas, qué recomendaciones nutricionales son mejor para mí. O sea, aquí se vincula la genética deportiva con la llamada nutrigenética. De manera que uno de los aspectos importantes a la hora de evaluar a un deportista es clasificarlo de acuerdo a sus fibras. ¿Cuál es el tipo de fibra que predominan? Y existen dos tipos de fibras: las fibras rojas o rápidas, o tipo 1, que son fibras de contracción lenta, sostenida, rico en capilares, rico en mitocondrias. Por lo tanto, hay mucho ATP, tienen un diámetro pequeño, una capacidad aeróbica alta, anaeróbica baja, con alta reserva de glucógenos importante, y por eso es útil para el deporte de resistencia. O sea, un maratonista presenta este predominio de rojas, es decir, de fibras rojas rápidas. Sin embargo, las fibras blancas o lentas son fibras de contracción rápida, pobre en capilares, pobre en mitocondrias, de diámetro grande, capacidad anaeróbica alta, poca reserva de glucógeno, fuerte actividad ATPásica, y por eso es útil para deportes de fuerza o de potencia. Están definidos todo un conjunto de genes que hablan a favor de un deporte, de la práctica de un deporte de fuerza o de potencia, como es el caso del boxeo, como es el caso de la lucha grecorromana, y existen todo un conjunto de genes que tienen que ver con el deporte de resistencia. Por otra parte, es importante y muy relacionado con la genética y la salud deportiva, la nutrigenética. ¿Qué perfil nutrigenético yo tengo que me permite alimentarme adecuadamente? Y una alimentación adecuada constituye un determinante de salud para poder disfrutar de bienestar y de salud en sentido general. Y aquí, ejemplo, existen paneles de genes que estudian los carbohidratos, las proteínas, las fibras, las grasas, las vitaminas como la vitamina D, la vitamina B9 o ácido fólico, bien, también el hierro, todo lo relacionado con la relación hambre-saciedad, bien, la cafeína, el metabolismo del alcohol, entre otros genes. Existen paneles de 51 genes que una vez que usted se realiza ese estudio, no se lo debe hacer más nunca en su vida, porque la información que se encuentra en los genes es invariable, permanece para toda su vida hasta que muera. Pero es muy valioso porque de acuerdo a esa información, así será el patrón de alimentación que usted debe de tener. Pero también, ¿por qué es importante la nutrigenética? Porque el efecto de una sustancia puede ser diferente en una persona o en otra de acuerdo a su background genético, de acuerdo a su fondo genético. De ustedes, ¿quiénes son intolerantes a la lactosa? Estoy convencido que las 2/3 partes de las personas que me están escuchando son intolerantes a la lactosa cuando se alimentan con productos lácteos, ya sea leche, yogur, etcétera. Les cae mal. A partir de determinada cantidad empiezan con diarreas, empiezan con deshidratación, con meteorismos, dolores estomacales, etc. Abordaremos el capítulo de la cafeína. La cafeína, un compuesto muy importante
que se encuentran en algunos productos que le gustan a la población cubana, y no solamente a la población cubana, sino al planeta todo. Aquí en esta figura se muestra que la cafeína se encuentra en granos de café, en el cacao, en determinados té, en bebidas energizantes como el Red Bull, muy frecuente en los jóvenes que asisten al gimnasio y que para dar energía, para dar vibra, toman Red Bull, entre otras bebidas energizantes. Se encuentra también en determinados medicamentos y suplementos. Estudios demuestran que la ingesta elevada de cafeína aumenta el riesgo de ansiedad y el riesgo cardiovascular. Y el consumo máximo recomendado es el de 400 miligramos al día. Aquí nosotros vamos a encontrar un gráfico donde se puede demostrar, este gráfico es gracias a Eugenomic, una de las instituciones que realiza nutrigenética en Barcelona, España, y vamos a ver cómo en este gráfico se comparan el riesgo de afecciones cardiovasculares entre metabolizadores lentos y metabolizadores normales o extensivos. ¿Qué cosa es ser un metabolizador lento? Es cuando existe una mutación en uno de los genes que codifican para las enzimas del citocromo P450, en este caso el CYP1A2, que metaboliza la cafeína en la fase 1 de detoxificación hepática. Y aquí ustedes pueden observar cómo cuando se consume una taza de café, el riesgo de afecciones cardiovasculares es similar tanto para los metabolizadores lentos como extensivos. O sea, no tiene ninguna repercusión la información genética en este sentido. Sin embargo, ya a partir del consumo de una taza de café, ya existe un incremento exponencial en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en aquellos que son metabolizadores pobres. Entonces, una vez más, estamos demostrando la importancia de la nutrigenética, la importancia de realizarse un perfil nutrigenético o genético con el objetivo de demostrar si usted tiene genes o mutaciones en los genes que tienen que ver con el metabolismo de la cafeína. En este caso con el CYP1A2 o con otros que vamos a observar a continuación. Ejemplo, este es un ejemplo para demostrar cómo la cafeína, a través de un bloqueo temporal de la adenosina, produce o estimula al sistema nervioso central, provocando alerta y energía. Al mismo tiempo, va a liberar catecolaminas, como el caso de la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, etcétera, etcétera. Y gracias a una enzima llamada CONS, la catecol-ortometiltransferasa, se van a degradar estas catecolaminas para evitar un tanto o regular el efecto estimulante de la cafeína. Por otra parte, la cafeína provoca también una estimulación de la función cardiovascular, generando taquicardia y fibrilación auricular. Todo esto es generado por el efecto estimulante de la cafeína. Ahora, la cafeína es metabolizado en el hígado a través de un proceso llamado detoxificación hepática, que tiene dos fases. Después lo vamos a ver, fase 1 y fase 2. Y a nivel de la fase 1 actúa un gen que codifica para el citocromo P450 CYP1A2. Esto va a traer como consecuencia la formación de la paraxantina. Y la paraxantina, con la acción de otros genes como el CYP1A2, el CYP2A6, la xantina oxidasa, la N-acetiltransferasa 2, convierten la paraxantina en metilxantina y ácido metilúrico, que son sustancias polares que perfectamente pueden ser eliminados por la orina a través del sistema renal, porque son polares, son hidrosolubles. ¿Qué sucede? Si usted tiene una mutación en el gen CYP1A2, bien,
que convierte la cafeína en paraxantina, usted se convierte en un metabolizador pobre. Por lo tanto, hay altas concentraciones de cafeína. Y esas altas concentraciones de cafeína provocan entonces un efecto estimulante con la liberación de catecolaminas y estimulando también al corazón, provocando taquicardia, fibrilación auricular, etc. Por lo tanto, estimados colegas, aquellos pacientes que son hipertensos o que presentan alguna cardiopatía isquémica o antecedentes de enfermedades cardiovasculares, ojo con el café. Ojo con el café. Igualmente, si existe un polimorfismo en el gen que codifica para la enzima CONS, entonces estas catecolaminas no se pueden degradar, no se pueden metabolizar y por lo tanto se mantiene o aumenta el efecto estimulante de las mismas. Sin embargo, usted puede ser un metabolizador extensivo normal y puede interactuar con otros factores de naturaleza ambiental. Un ejemplo de ello es, el tubérculo del ginseng. El ginseng es un tubérculo que se produce en Corea, en China, se comercializa con mucha frecuencia en Europa con el objetivo de dar energía, de incrementar los mecanismos de resistencia ante el estrés. También se toma para un mejor desempeño sexual y se ha demostrado, por ejemplo, que el ginseng bloquea el gen CYP1A2 y se genera una fenocopia, porque aunque usted sea un metabolizador normal, perfectamente se convierte en pobre porque estas sustancias que forman parte de la dieta, del estilo de vida de la persona, pueden bloquear esa enzima generando una fenocopia de ser metabolizador pobre. Y es como si hubiese tenido una mutación en dicho gen. De lo contrario, existen otros componentes como el hábito de fumar. Ejemplo, aquellas personas que toman café y fuman. El hábito de fumar es un inductor, estimula a que se convierta la cafeína en paraxantina y por lo tanto los niveles de cafeína en el organismo están disminuidos. Bien, y la hierba de San Juan, muy frecuente ejemplo en la etapa posmenopáusica para la depresión, también son inductores del gen CYP1A2. Conclusión, con este capítulo abordamos que cuidado con el café, sobre todo para aquellos pacientes hipertensos, aquellos pacientes con antecedentes de enfermedades cardiovasculares y sobre todo aquellos que toman determinados compuestos que pueden ser inhibidores de la enzima que participa en el metabolismo de este compuesto. Lo interesante es que en esta saga vamos a abordar los fundamentos del ácido fólico, aunque tenemos también previsto una secuencia de conferencias, la próxima que le sigue, hablando nada más del ácido fólico, pero es importante destacar en esta saga investigaciones que se han realizado en nuestro país. El prestigioso doctor en ciencia y profesor especialista de primer grado y segundo grado de genética, el doctor Noel Taboada Lugo, realizó una investigación importantísima donde él pudo demostrar la relación del polimorfismo C677T con defecto de cierre de tubo neural y con defectos congénitos folatos sensibles en la provincia de Villa Clara. Y él pudo demostrar específicamente en su investigación frecuencias genotípicas en individuos aparentemente sanos impresionantes. Si nosotros estimamos la cantidad de habitantes en Cuba de acuerdo a las frecuencias genotípicas, entonces podemos decir que la población cubana que al menos tiene un alelo T, que es el alelo de riesgo, bien, en la posición 677, es de más de 6 millones de habitantes. Y por lo tanto, existen más de 6 millones de habitantes que pueden tener la probabilidad de tener una hiperhomocisteinemia y por lo tanto afecciones a nivel de corazón, probabilidad de accidentes cerebrovasculares, etc. Estamos hablando de estimaciones, de aproximaciones, bien, porque a pesar que el estudio del doctor fue un estudio poblacional, por supuesto hay que hacer un estudio mucho más amplio a nivel de país. Pero estas personas tienen que
tienen que tomar, tienen que administrarse el ácido fólico, ya sea de 1 miligramo, de 5 miligramos, pero también vamos a abordar como aspecto importante que existe el ácido fólico activo para aquellas personas que presentan la mutación, que es la 5-metiltetrafolato, o la forma activa, el ácido fólico plus o el ácido fólico metilado, que es el que hace falta para burlar el déficit enzimático, que cuando se encuentra en homocigótico TT, prácticamente la actividad enzimática es de un 30%, y los que presentan el genotipo CT, la actividad enzimática es de un 75%. Aquí nosotros podemos observar defectos congénitos en lo que se ha visto relacionado el déficit de ácido fólico. Todas estas cuestiones, estimados colegas, lo vamos a abordar en esta saga de conferencias que desde ahora les anuncio que les será de su agrado porque son temas de interés tanto para los genetistas, profesionales de la medicina, como la población en general. Los espero en un próximo encuentro.